Richard. Ok. Bueno, esta actividad se va a grabar para posteriormente compartirlo con toda la comunidad académica. Entonces, para que estemos al tanto de eso también. Y formalmente, pues muy buenas tardes a don Elian Villegas, perdón, don Elian Villegas, ministro de Hacienda, a don Enio Rodríguez, ya los mezclé en sus apellidos, presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Contamos también con la presencia de don Marco Esquivel, que es el vicerrector académico de la Universidad San Marcos. Muchas gracias, y pues a todos los asistentes, personal docente, administrativo, que el día de hoy también se encuentran con nosotros. El día de hoy tenemos una actividad que la hemos titulado Retos y Proyecciones Tributarias con miras a la nueva administración 2022-2026. ¿Okay? Para eso, pues como les comenté, contamos con la presencia de dos invitados especiales, don Elian Villegas, don Enio Rodríguez, que ya hace aproximadamente 15 días también tuvieron la oportunidad de compartir en otro foro. Entonces vamos a hacerle como una continuación a eso sobre temática que por aquí les comento. Pero antes de iniciar, pues don Marco Esquivel nos quiere compartir un importante mensaje. Entonces, don Marco. Gracias, Richard. Gracias, don Elian y don Enio. Muy amables por haber atendido este llamado. Sabemos de previo la vocación que tienen ustedes de formar a la ciudadanía en este tema. En nombre de la Universidad San Marcos y en particular de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de Negocios, le damos la más cordial bienvenida a esta cátedra, que es una cátedra conmemorativa del profesor Manuel Aragón Quesada. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, don Manuel Aragón Quesada fue profesor del curso de contabilidad del Liceo de Costa Rica y director también de la Escuela de Comercio del Liceo de Costa Rica. De hecho, fue uno de los primeros docentes que impartió esta profesión en materia contable. Es padre de la formación contable. Al capacitar la base de profesionales que prácticamente dio inicio a la profesión en el país. Fue un docente muy inspirador y con alta vocación de servicio. Combinó el ejercicio de la enseñanza con la experiencia, siendo secretario de la Alta Comisión Financiera Internacional, contador particular del presidente Próspero Fernández Oriamuno, director de aquel entonces de la Oficina de Estadística y director de la Oficina de Contabilidad Nacional. También fue ministro de Hacienda, entre otras ocupaciones que le dio su profesión. Don Manuel Aragón también ocupó cargos políticos, entre los que los destaca presidente de la Asamblea Legislativa y secretario de Estado en dos gobiernos diferentes. Su conocimiento político, estadístico y contable inspiraron continuar estudiando en forma imparcial y apolítica la realidad de las ciencias contables que imperan en el país y en el mundo. Falleció en 1921, un año antes de la fundación de las escuelas Manuel Aragón, que lleva su nombre, y fue por una gratitud que le hizo su fundador, Andrés Boza Cano, a su querido profesor de contabilidad. Estas escuelas de comercio contables son las que dan origen a la Universidad San Marcos hasta la actualidad. No queda más que agradecerles a don Enio Rodríguez y a don Elian Villegas por la anuencia de aportar sus valiosos conocimientos en este análisis de realidad tributaria que prácticamente nos ha tenido a toda la ciudadanía muy atentos. Bienvenidos y espero que demos mucho provecho a este análisis. Muchas gracias. Bueno, de mi Muchísimas parte, gracias. un gusto saludar y veo que tenemos bastante público. Así es que el Colegio de Ciencias Económicas ha venido dando seguimiento al tema tributario. Lo hemos venido conversando con don Elian en múltiples ocasiones y hemos preparado documentos porque coincidimos que este es un tema de importancia primordial para nuestro país
y que no puede tomarse a la ligera. Y aprovecho para reconocer a don Elian una gestión muy seria en este sentido a cargo de su ministerio. Buenas noches. Aprovecho para saludar a don Marco, a don Richard y por supuesto a don Enio, con quien hemos estado compartiendo recientemente. Y agradecer la oportunidad también de poder estar acá y conversar un poquito con una cantidad importante, supongo que muchos de ellos estudiantes, otro personal académico. Así es que muchas gracias y esperamos que lo que les contemos esta noche sea de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias a ambos, también a don Marco Esquivel por la importante introducción que nos compartió hace unos minutos. Y les voy a comentar más o menos cómo es que vamos a operar un poquito esta conversación, ¿verdad? Hay un paralelo importante entre las decisiones y las políticas que gira el gobierno, ¿verdad? En este caso, pues encabezado por don Elian Villegas como ministro de Hacienda, y hay implicaciones a nivel económico que también lo maneja muy bien don Enio Rodríguez. O sea, es como ver la parte oficial y la parte ya aplicada propiamente en la realidad nacional. Acá hay algunos puntos muy importantes que hay que destacar porque ya estamos visualizando lo que podría ser o lo que va a ser en realidad una administración nueva el próximo año, independientemente de cuál partido quede. Sin embargo, el reto y el trabajo es el mismo. Entonces, analizar primero la situación actual de la situación tributaria del país, tanto de lo que ha logrado el Ministerio de Hacienda en este momento, como las implicaciones directas que ha tenido en la economía nacional. Entonces, lanzarles esa pregunta a ambos. No sé quién quisiera iniciar y por ahí comenzamos con el diálogo. Adelante. Bueno, don Elian, traje unos numeritos. Como era un mundo académico, pues me tomé la libertad de quisiera saber si se está viendo. Se ve perfectamente, don Enio. Ok, muy bien. Y vamos de repente a ver lo podemos ir viendo y lo podemos ir comentando junto con don Elian también. Muy bien. Entonces voy a empezar a pasar algunos datos básicos. Don Elian los conoce de sobra. Uno es la evolución de la deuda pública y por otro lado el déficit fiscal. La raya azul es la deuda pública total como porcentaje del PIB, que lo vemos creciendo hasta 2018 prácticamente de una manera ininterrumpida desde 2010. O sea, la deuda pública como porcentaje del PIB viene creciendo. Hay un decrecimiento porcentual a 2020 y luego inicia un crecimiento a una tasa menor, esperándose que por ahí de 2023 empiece a caer esa relación. En el 2019 alcanzamos una cifra de casi 74% del PIB. Las luces rojas en materia de finanzas públicas se encienden cuando el país pasa 70%. Don Enio, disculpe, ¿usted podría maximizar su pantalla para poder ver un poquito más claramente los datos? Algunos tenemos ya problemitas de visualización. Lo logré. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Okay. Entonces decía, en 2019 logramos una cifra que no es ningún hito, es motivo de gran preocupación. Y con todos los esfuerzos que se están programando en el marco del acuerdo con el fondo,
y suponiendo que el país mantiene el cumplimiento de esas proyecciones, va a alcanzar un máximo de 76% en el 2023 y luego empieza a caer. Para el 2026 se espera que ya esté por debajo del 72%. Quiere decir que el problema fiscal y todos los esfuerzos que se están haciendo y suponiendo que la Asamblea Legislativa aprueba no solo el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, sino los principales leyes ahí contenidas y que la ejecución presupuestaria sigue siendo responsable. Eso significa que la cancha está marcada para el próximo gobierno, es decir, los parámetros para lograr la sostenibilidad fiscal deben mantenerse. Es decir, se requiere que el país mantenga disciplina fiscal y se requiere una reactivación. Las curvas, las barras anaranjadas y azules nos indican el déficit fiscal que alcanza su punto máximo en 2020 y luego empieza la disminución suponiendo, como he dicho, el cumplimiento del programa con el fondo y las proyecciones de mediano plazo del Ministerio de Hacienda, y eso es lo que permite que eventualmente empiece a disminuir la deuda, que es al final por donde estalla el tema fiscal si no se atiende el tema. Visto el crecimiento económico, ahí hay Perdón, don Enio. Sí, lo interrumpo un momentito, nada más en el tema de la deuda. Es que el dato que usted tiene acá, de ese del 76%, no, perdón, más bien acá en el gráfico, en el 2020, usted tiene un dato, ¿cuánto representa este piquito que tiene aquí en el 2020? Bueno, será como 73%, una cosa. Sí. Bueno, no, pero es que usted tiene consolidado el sector público, ¿verdad? Tiene no solo gobierno central, sino también instituciones, todo lo que es el sector público no financiero, además. Válida la aclaración, efectivamente. Sí, porque el gobierno central, que es de donde nosotros hablamos del déficit fiscal, cerró en el 2020 en 67,5%. En este momento ha crecido un poquito, debemos andar en el 69 por ahí. Y sí, efectivamente, la idea es doblar la curva, lograr doblar la curva en el 2023 para poder encaminarnos hacia unas aguas más tranquilas, ¿verdad? Pero nada más para aclarar eso. Gracias, don Enio. No, gracias a usted, don Elian. Y efectivamente, la proyección, que es la pregunta que nos están haciendo, es que la disciplina fiscal debe ser uno de los ejes cardinales de acción del próximo gobierno. Inevitablemente, si vamos a efectivamente cambiarle la trayectoria a la curva de la deuda sobre el PIB para que lleguemos eventualmente a la sostenibilidad fiscal. Ese es el desafío que tenemos como país y no es cuestión de ilusionarnos y aquí como economista y en nombre del colegio, promesas fáciles de que puede haber una trayectoria distinta, hay que tener mucho cuidado. Si efectivamente logramos crecer más rápido, esto podría lograrse más rápidamente si logramos mejorar algunos de los supuestos de desempeño de mediano plazo, esto podría mejorarse, pero no hay otro camino que el de portarse de acuerdo, y esto creo que es la respuesta a la pregunta. La próxima administración queda en una situación de compromiso con lograr
que no se salga de control la deuda pública. Quizá quisiera aprovechar por aquí para hacerles una pregunta, porque a diferencia de otras administraciones, esta cuenta con al menos 2 herramientas, que son la factura electrónica y la incorporación del IVA como parte del plan fiscal, para una mejor recaudación de impuestos, ¿verdad? Una eventual también oportunidad de trazabilidad y de poder identificar los ingresos reales de empresas y profesionales. Esto pues evidentemente ha impactado positivamente en el trabajo que el mismo ministerio está realizando. Pero cuando hablan de disciplina fiscal, tomando en cuenta estas herramientas que tiene el gobierno actual, ¿a qué nos referimos exacta y precisamente? Bueno, don Elian tal vez se quiera referir. Efectivamente, esas herramientas están teniendo un efecto positivo. Decía don Elian en días pasados que probablemente cerremos el semestre con superávit financiero. Esto es los ingresos y gastos antes de pago de intereses, lo cual es un logro importante. Dentro de eso está por el lado de los ingresos que la combinación del IVA a los servicios más la factura electrónica más esfuerzos que está haciendo Hacienda y otros que va a hacer en materia de control de la evasión con herramientas de tecnologías de información, yo esperaría que ayuden a la proyección de ingresos y que esta resulte conservadora, porque esos efectos eran difíciles de medir. Entonces, ahí tenemos una buena noticia. Cuando hablo de disciplina financiera, yo fui el que usé esas palabras, me refiero a la responsabilidad en el manejo del gasto. Va a haber una propensión de la administración que entra, independientemente de quién gane las elecciones. Los ministros van a entrar con ilusión de hacer obra, la Asamblea Legislativa también, y va a tener que tener disciplina fiscal, es decir, no se podrá subir el gasto más allá de lo proyectado y de los términos en que se ha definido para poder lograr los efectos de estabilización indispensables para el país. Tal vez, si me permite, para complementar ahí lo que señala don Enio, cuando hablamos de que el próximo gobierno requiere mucha disciplina fiscal, tiene que ver mucho con regla fiscal, tiene que ver mucho con que va a tener que cuidar mucho la regla fiscal, incorporarla como su día a día y trabajar dentro de ella. Ahora, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde para efectos del ajuste fiscal lo que hemos dicho es 2/3 del ajuste van a ir por el lado del gasto y 1/3 del ajuste va a ir por el lado de los ingresos. Pero aquí es donde entra en juego la parte más delicada de todo esto, y es que esos 2/3 que van por el lado del gasto tienen que ir por el lado del gasto corriente. Es decir, no puede tocar el gasto capital. Más bien el gasto capital hay que buscar hacerlo crecer. ¿Por qué? Porque si no, el país se retrasa en materia de infraestructura, el país pierde competitividad y lo último que ocupamos si queremos dinamizar la economía es que eso ocurra. Entonces, y fue un compromiso con el Fondo Monetario en el sentido de que no íbamos a realizar ese ajuste desde el punto de vista del gasto de capital. ¿Por qué? Porque hacer recorte del gasto desde el gasto de capital es muy fácil. Es decir, ahí uno puede hacer un recorte por lo menos de un 1% del PIB de una forma muy sencilla. Usted deja de construir cosas. Y entonces se ahorra toda esa plata y eso lo va incorporando y digamos que al final tiene una mayor facilidad para alcanzar superávit. Entonces, el primer compromiso es que esa disciplina fiscal tiene que ser una disciplina fiscal en la cual el nuevo gobierno tiene que entender que existe un compromiso
No es ni siquiera que va a llegar a asumirlo, el compromiso ya está asumido, ya está firmado. Y además está convertido en ley, esa ley es regla fiscal, es la ley 9635. Entonces, primer tema de la disciplina fiscal, vamos camino a una reducción importante del gasto público. Ese es el primer tema. El segundo tema, esa reducción del gasto público no puede ser por el lado del gasto capital, tiene que ser por el lado del gasto corriente. Pero hay todavía un tercer condicionante. Esa reducción por el lado del gasto corriente no puede ser por el lado del gasto social, ¿verdad? Porque estamos en pandemia, estamos en una situación donde una de las de las consecuencias más perniciosas de la pandemia es que incrementa la pobreza, que afecta más a las personas que están en una condición de vulnerabilidad social y entonces en este momento ocupan del apoyo del Estado. Entonces, esa tercera condición es usted no puede tocar el gasto social. Si usted toca el gasto social, que también perfectamente uno podría decir que en gasto social nosotros gastamos al millón de colones al año en gasto social puro, digamos, sin tomar en consideración temas de educación o de salud, no, gasto social puro se nos va alrededor de 1 billón de colones al año, es decir, 1 millón de millones de colones. Entonces, alguien se podría decir, yo voy a recortar el gasto, recorto la mitad del gasto social y la mitad del gasto de capital, y ahí más o menos recorto un 2% del PIB. Pero dentro del concepto que estamos hablando, eso no se vale. Es decir, esa solución no es una solución, eso más bien lo que hace es generar un mayor problema. Entonces, esa tercera situación es no puedo recortar el gasto social. Y para que no nos falte, queda una cuarta. La cuarta, que es precisamente lo que nos señalaba don Enio desde la entrada, es que tenemos una deuda muy alta. Cuando tenemos una deuda tan alta, tenemos lo que se llama el stock de deuda, es decir, la deuda que tenemos, que de alguna forma es como la totalidad de la deuda que tenemos, que no es tan fácil como decir desaparece y se va a ir, sino que ahí la tenemos acumulada y sobre esa deuda hay que pagar intereses. Y si el stock de la deuda viene creciendo, es muy probable que también nos crezca el pago de intereses, que es lo que nos está sucediendo, por ejemplo, este año. El pago por intereses que tuvimos a mayo es el mayor pago por intereses que hemos tenido acumulado en un año hasta mayo en toda la historia, alrededor de 760 mil millones de colones. Entonces, el cuarto condicionante es que es muy probable que el pago de los intereses, por lo menos en el 22 y tal vez en el 23, vaya a crecer de forma que nos va a estrechar el resto del gasto. Es decir, cuando nosotros estamos hablando del gasto público, usted tiene dentro del gasto corriente una parte de gasto que son los intereses. Y lo primero que usted tiene que hacer de alguna manera al administrar es resguardar el monto de los intereses, porque ese no lo puede disminuir. Es decir, usted tiene un monto para intereses y sencillamente los tiene que pagar. Porque si no, entra en una condición terrible para el país que sería el default. Entonces, esas 4 situaciones van a hacer que la disciplina fiscal tenga que ser muy fuerte y que tengamos que tener muchísimo cuidado con aquellos que quieran, que piensen en gastar muy alegremente, porque si llegan con ese espíritu, lo que van a hacer es meternos en un problema pues bastante más delicado que el que podríamos tener en este momento. Don Elian, usted comentaba hace unos días de que no importa, por ejemplo, el presupuesto que tuvieran los ministerios, que una cosa era el presupuesto que ellos tuvieran y otra cosa era el límite en el gasto que en este caso Hacienda les indique o les recomiende que pueden utilizar. El presupuesto es una autorización de gasto. Si nosotros no tenemos un monto presupuestado, pues no lo podemos gastar. Pero no es una obligación de gasto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros tenemos una ley que es precisamente la ley 9635, donde está contenido el capítulo de responsabilidad fiscal. Y ahí se establece
que la regla fiscal tiene dos características o dos momentos en que tenemos que verla. Uno es en el momento de la presupuestación. Entonces, cuando se va a presupuestar, el presupuesto no puede ir por encima de lo que establece la regla fiscal. Para darle un ejemplo práctico, en el presupuesto, para el presupuesto del año 2021, se tomó un presupuesto base que era la suma de 8.178.533 millones. Sobre ese monto, y una vez que se analizó la condición de la deuda, el país no podía crecer más de un 4.13%. Eso significa que el país podía llevar su presupuesto o la suma de su presupuesto ordinario más los extraordinarios en el componente de gasto corriente, que es el componente que entra directo a la regla fiscal, aunque a partir del otro año también entra el gasto capital, pero en ese componente no podía el país ir más allá de 8.516.000.306. Cuando nosotros presentamos el presupuesto ordinario, lo presentamos por 8.223.000. En este momento, e incorporando el nuevo monto que está en el presupuesto extraordinario que hoy estuvimos defendiendo en la Asamblea Legislativa, llegaríamos a 8.284.000 millones. Pero en todo caso, no nos podemos pasar ni aún en un presupuesto extraordinario en el mes de diciembre de los 8.516.000. ¿Significa eso que podemos gastar hasta ese monto? No, porque la regla fiscal tiene un segundo componente, que es la regla fiscal en la ejecución. Para eso se evalúan las ejecuciones de los presupuestos y se define cuál es el parámetro que hay que aplicar ahí. Y entonces, estos 8.516.000, nosotros jamás los podríamos gastar, sino que tendríamos que gastar una suma muy inferior a eso. Nosotros precisamente hace cuestión como de un mes le enviamos una nota a todos los ministerios diciéndole, aunque usted tenga presupuestado 100, usted no puede gastar más de 85, usted no puede gastar más de 90 o más de 75, porque si no, incumplimos la regla. Y el incumplimiento de la regla, pues es un incumplimiento de una norma legal y es un tema pues importante, delicado. Hay que cumplir la regla, porque todos estamos en la función administrativa y nos interesa estar dentro del marco de la ley. Ok, una pregunta para ambos, ¿verdad? Cada uno desde su área. Hace un momento se habló sobre lo que se está negociando con el fondo o lo que se negoció con el fondo. 2/3 se iba a manejar a nivel de gasto, 1/3 a nivel de ingresos, ¿verdad? Los ingresos, pues evidentemente proceden de tributos. Entonces, me gustaría de repente que don Elian nos comente un poquito al respecto y don Enio nos comente también sobre las implicaciones que considere que esto puede traer. Aunque, perdón, si me permiten subrayar algunos de los comentarios de don Elian. Sí, claro. Gran parte de lo que se le ofreció al fondo es el ajuste por el lado del gasto. Y el corazón del ajuste por el lado del gasto es una ley que ya está en ejecución, el 8635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esa ley incluye la regla fiscal. Don Elian ha sido muy puntilloso en el cumplimiento de la regla fiscal. ¿Cuál es el peligro hacia adelante? Hay un peligro legislativo. Si los diputados deciden sacar instituciones de la regla fiscal, hacer excepciones, se vulneran las posibilidades de control de gasto previstas en dicha ley, o si el ministro de Hacienda no la ejecuta con metodologías rigurosas y severas. Entonces, hacia la próxima administración, volviendo a la pregunta, hay que entender que el corazón del ajuste está en el gasto y la mayor parte de este vendrá de la aplicación de la regla fiscal. Entonces, es muy importante que esa aplicación sea
rigurosa. El próximo ministro de Hacienda le tocará hacerla cumplir y es muy importante que no se vulnere de manera legislativa haciendo excepciones a la regla. Esos son frentes que habrá que cuidar para poder lograr el ajuste. Ese era, pues, es volver a subrayar la importancia de lo que está diciendo don Elian. Perdón por antes de pasar al lado de los ingresos, quería pues hacer ese comentario. No, muchísimas gracias, don Enio, más bien por subrayar esa idea. Entonces, de repente, podemos comenzar con don Elian para aterrizar el otro aspecto con don Enio. Sí, muchas gracias y muchas gracias a don Enio. El tercio de ingresos. Nosotros estamos planteando un ajuste que es exactamente de un 3, ya les digo exactamente, el monto al final es de un 3.4 del PIB y de eso el 2.2 es reducción y un 1.2 viene por el lado de los ingresos. En el lado de los ingresos nosotros tenemos el proyecto de renta global dual, que es un proyecto que generaría un ingreso de 0.43 del PIB. En este proyecto de renta global dual estamos generando lo siguiente, que ha sido el tema pues, más polémico. Nosotros tenemos en este momento una exoneración en la parte de renta, que es que el salario mensual inferior a 840,000 colones está exento del pago de impuestos sobre la renta. Pero cuando nos vamos a revisar el tema de los independientes empiezan a pagar más o menos como a partir de 300,000 colones. Entonces hay una separación muy grande entre el asalariado y el independiente. Nosotros estamos juntando de tal forma que este que está aquí en 300 lo subimos bastante y lo estamos llevando prácticamente a los 700,000 colones y a este lo estamos devolviendo un poquito de 840 a ese monto de alrededor de 700,000 colones. Eso porque estamos generando un solo esquema de renta para ambos, tanto para el independiente como para el asalariado, para que no se manejen esas rentas de forma separadas y con tasas diferentes, sino que sea una sola renta. Luego, acá lo otro que es muy importante es que las rentas del capital son rentas que se tratan por separado y se manejan de una forma cedular, por eso se llama renta global dual. Un segundo proyecto que es importante acá es el proyecto de reducción de beneficios fiscales y ahí uno de los proyectos más connotados de esos que más, del que más habla la gente es el de eliminación de la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar. Es decir, el salario escolar pagaba impuestos sobre la renta hasta hace unos pocos años, cuando en un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Legislativa se aprobó exonerar el impuesto sobre la renta del salario escolar. Nosotros ahora lo que estamos planteando es que volvamos a cobrar el impuesto sobre la renta en el caso del salario escolar. Ahí estamos hablando de alrededor de un 0.12 de rendimiento. Tenemos el tema del impuesto a la lotería, donde es un impuesto no a la venta, sino a los premios de la lotería. Ese es un impuesto del 25% en los premios de lotería. Son premios que nadie se ha ganado todavía y entonces ahí estamos aplicándole este impuesto. Este también es un proyecto que nos generaría como un 0.12 también del PIB. También hay otros proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con establecer la misma tarifa para los distintos títulos valores, que llevarlos todos a una tarifa del 15% y por 2 años subir esa tarifa del 15 al 16,5%. Esos son algunos de los proyectos más importantes y hay otro que para nosotros es muy importante, que es el de empresas públicas. Nosotros en el caso de las empresas públicas lo que estamos planteando es que realicen una contribución después de haber pagado todos sus impuestos hasta de un 30%
digamos, de lo que les quede ahí, pero que no pase de un 0.20 del PIB. Es decir, esos son en este momento alrededor de unos 75 mil millones al año entre todas. Y nosotros sí hemos señalado en distintos foros e incluso en conversaciones directamente con las empresas que nosotros no vemos esto como un impuesto. Nosotros vemos esta parte que tiene que ver con las empresas públicas como un pago de un dividendo, como una devolución que hacen estas empresas a todo el pueblo costarricense. Porque en buena teoría, si eso no lo podemos obtener de ahí, habría que irlo a obtener de algún otro lugar y ese otro lugar son impuestos. Entonces, es el país diciéndole a sus empresas, ayúdennos en este momento que nosotros estamos en una situación difícil, pongan acá una parte más grande de la que ustedes pagan impuestos normalmente. Ha sido un tema de discusión, sin embargo, yo la pregunta que siempre hago es, imaginemos que ellas fueran empresas privadas y el dueño llega y les dice, vean, yo necesito que me ayuden, yo necesito que me den un poquito más de dividendos. Y la meta de dividendos que les pongo es esta. Y perdón, pero si no le alcanza, no va a poder crecer lo que usted quería crecer. Si no le alcanza, usted tiene que quedarse en el tamaño en que está ahora. Y les habla como dueño, ese empresario privado a esas empresas. ¿Cuántos de esos gerentes dirían, no le voy a dar lo que usted me está pidiendo, me rebelo, me voy de aquí? Ninguno. Todos harían lo que ese dueño les está pidiendo. Aquí es el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, en nombre de la población, que le está diciendo a esas empresas, ayúdennos en este momento, es un impuesto por 4 años, y eso nos permite liberar un poquito el tema de impuestos a la gente. De hecho, de ese 1.14 que le estamos pidiendo en ingresos, cuando ustedes analizan que esto nos deja 0.20 y que la lotería nos deja 0.32, es un 1.17, perdón. Entonces llegamos a la conclusión de que a la gente en general lo que le estamos pidiendo es 0.85 del PIB. Eso es todo lo que estamos pidiendo nosotros en impuestos. Y entonces, al analizar en su globalidad lo que es el acuerdo con el fondo, lo que uno podría decir de alguna forma, pues tal vez mucho más simple es que es un acuerdo que a nosotros como sociedad nos sale barato en términos de que no tenemos que hacer un gran esfuerzo en la parte de nuevos impuestos, sino que realmente ese esfuerzo es relativamente pequeño. Tal vez Muchas para gracias, don Elian. Vamos con don Enio. comentar sobre este tema, el conjunto de impuestos, porque lo de las utilidades de las empresas públicas, creo que el razonamiento de don Elian es el que corresponde. El dueño es el gobierno en nombre de todos los costarricenses y tiene derecho, cosa que no hace ni ha hecho, pero tiene el derecho de pedir que se le den dividendos. La parte tributaria tiene una característica importante. Una, que es poco el aumento de la carga tributaria que se está planteando. Segundo, los impuestos planteados son progresivos, es decir, paga más quienes más ganan. Una alternativa pudo haber sido subir el IVA, por ejemplo, 1 punto, y hubiese dado ese monto o más, pero se buscaron una serie de tributos que, al contrario, mejoran la equidad tributaria y vienen a corregir algunas distorsiones. De renta global dual es un tributo importante. Está en consulta en este momento, el colegio se va a pronunciar. Nos gusta el proyecto, tal vez habrá algunas observaciones que hagamos menores, por ejemplo, reconocer los gastos de los trabajadores independientes para generar ese ingreso. Pero en fin, son temas de diseño del impuesto. No cuestionamos el impuesto a la lotería es usual en todo el mundo, incluso en otros países
hay un concepto de renta global que se aplica a la lotería, entonces las tasas son mucho mayores que lo que aquí se está planteando y se mantiene la dualidad que lo hace pues que el impacto no sea tan agresivo en el sentido que las rentas pasivas del capital se mantienen en 15% y se equiparan tasas con sectores que las tienen por debajo y hay una tasa transitoria más elevada. Son conceptos de poco impacto social. Se afectan intereses y va a haber grupos que van a protestar y ya lo están haciendo, pero es un diseño bien pensado, bien dirigido y que no es el costo del ajuste. Vean que el costo del ajuste en su mayoría es lo que se le pidió al gobierno en contraposición a la primera propuesta que hizo en su momento, que el gobierno tenía que socarse la faja, que el ajuste tenía que venir por el lado del gasto. Bueno, eso fue después de todas las negociaciones con la sociedad civil o los foros, no fueron negociaciones, los foros que ocurrieron, el gobierno, que es al final, para eso son las autoridades electas y seleccionadas por el país, pues hizo el planteamiento que creo yo que responde a que el mayor esfuerzo de ajuste viene por el gasto y segundo por el lado de los ingresos y mejoran el sistema tributario al mejorar cuestiones de equidad y al hacerlo más progresivo. Así es que estamos básicamente de acuerdo con el planteamiento. Haríamos tal vez observaciones menores sobre aspectos en alguno de los tributos, pero el concepto nos parece que es correcto. Ok, muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de María de Los Ángeles Segura Elizondo. Dice, ¿cómo aseguran que el impuesto durará 4 años y no quede fijo durante más años? Eso se asegura en el momento de la aprobación de la ley. Se aprueba como un impuesto temporal que se puede cobrar solo durante esos 4 años y posteriormente ya no se podría cobrar, ¿verdad? Sería totalmente ilegal. Todo impuesto requiere precisamente de una ley formal, una ley material para poder cobrarse y desde ese punto de vista, si la ley establece que se puede cobrar durante 4 periodos fiscales, solamente se podría aplicar durante esos 4 periodos. Perfecto. Tal vez para agregar que hay un precedente cuando en el gobierno de José María Figueres se aprobó un incremento del impuesto de ventas hasta por 3 años. Efectivamente, a los 3 años la ley tenía su propia cláusula de fin y se regresó a la tasa anterior. Así es que si queda previsto en la ley, no se convierte en permanente, se requeriría una ley adicional. Perfecto. Otra pregunta rápida. Dice Melchor Marcos Hurtado. En el caso de los órganos empresas, si por ejemplo tienen que comprar más insumos para vender más y obtener más ingresos, ¿cómo le afecta la regla fiscal? Sí, yo sé lo que don Melchor tiene en la cabeza, es más, sé cuál es el que en este momento él está pensando. Existe una excepción que está en el título 4, que es donde está esa parte de responsabilidad fiscal de la República, en el artículo 6, inciso B, que dice toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Estas son las excepciones a la aplicación de la regla fiscal. Entonces, el inciso B dice cualquier empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Pero luego sigue, no termina ahí la norma, sigue. Esta norma dejará de aplicar cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo, es decir, si solicita un rescate financiero, sí hay que aplicarle regla fiscal. Y tiene un segundo supuesto que dice, o cuando su coeficiente de deuda sobre activos sea superior al 50%. Es decir, si existe una entidad del Estado que realiza actividad empresarial, por ese hecho estaría fuera de la aplicación de la regla fiscal de conformidad con el 6, inciso B.
Pero si esa empresa tiene cualquiera de esas dos circunstancias y solicita un rescate al Poder Ejecutivo, o si en su defecto el coeficiente de deuda sobre activos es superior al 50%, en esos dos casos hay que aplicarle la regla fiscal. Entonces a don Melchor lo que hay que decirle es que debería ponerle atención a esa segunda parte, sobre todo al tema del coeficiente de deuda sobre activos, porque creo que ese es el problema que se puede estar generando por ahí. Bien, muchas gracias para ambos. ¿Qué se puede reflexionar? Y esto nace a raíz de un comentario que le hace Luis Ricardo Araya Vargas, ¿verdad? De que está de acuerdo con la actualización de impuestos, ¿verdad? El mundo comercial está en constante cambio. Sin embargo, él considera de que la forma en que se recaudan es ineficiente. ¿Cómo se puede mejorar o qué se puede hacer más bien de aquí al cambio de administración para garantizar una mejor recaudación? Bueno, si quieren arranco yo ahí. Okay, Yo creo que ahí hay dos cosas que ya se vienen, que se vienen haciendo. La primera, creo que ya la mencionaba don Enio, tiene que ver con factura electrónica, tiene que ver con la unión entre la factura electrónica, el IVA y la renta. Y eso nos viene ayudando muchísimo. Cuando emite una factura electrónica, usted sabe qué tributación ya tiene esa factura. Ya, de alguna forma ya lo están viendo. Y entonces, tan es así que en el D151, ¿verdad? Que es donde se envía toda la información relacionada con compras y ventas, si son facturas electrónicas ya no se necesita. ¿Por qué? Porque esa información ya está en tributación. Y entonces esa información también se incorpora para efectos del impuesto sobre la renta. Y entonces nos ayudan las dos cosas, nos ayuda en el IVA y nos ayuda en la renta. Esa es la primera cosa. La segunda, que se está trabajando en este momento y que va a ser algo que yo esperaría que el próximo gobierno ya cuente con ese instrumento a partir del 2023 y ya en su totalidad en el 2024, es Hacienda Digital. Hacienda Digital será, sin duda, un instrumento que nos va a permitir luchar muy efectivamente contra la evasión fiscal. Hacienda Digital nos va a poner en otro estadio completamente en lo que tiene que ver con el seguimiento de las actividades económicas, el seguimiento a los contribuyentes, en el cumplimiento de las obligaciones materiales y formales. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, renta global y resulta que nosotros tenemos un salario, pero además desempeñamos alguna actividad independiente, lo cual, digamos, por ejemplo, en el caso de los afiliados al Colegio de Ciencias Económicas o en el caso nuestro de los abogados también es muy común y en general en todos los profesionales, perfectamente Hacienda Digital le puede enviar a usted una declaración prellenada donde le diga, vea, usted de salario le ha ingresado esto, pero además ha tenido estos ingresos por una consultoría, este cliente, este otro, ¿está de acuerdo con eso? Sí, ok, entonces ya ahí le aparece el ajuste que tiene que pagar, etcétera. Todo eso nos va a facilitar la vida a los contribuyentes, pero a la vez va a hacer que nos tomemos más en serio el tema de la contribución en la parte de los impuestos. Y es que si todos tuviéramos, por ejemplo, un concepto muy importante que es el de sostenibilidad, y si todas las empresas y todos de alguna forma nos adhiriéramos a ese concepto, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, una de las primeras condiciones para que una empresa sea sostenible y para que sea socialmente responsable es que pague los impuestos que le corresponde pagar justamente. Y en eso Hacienda Digital va a ser un instrumento, creo yo, realmente de una gran utilidad para el próximo gobierno. Creo que eso va a ser importantísimo, sin duda alguna. Totalmente de acuerdo con don Elian. Gran parte de la reforma contra la evasión, contrario a la crítica que se le hizo
a la ley 8635, viene de esa ley más la factura electrónica. Efectivamente, al incluirse los servicios en el IVA y adicionalmente exigirse la factura electrónica, y Hacienda ha hecho un buen trabajo de perseguir que efectivamente los pagos tengan factura electrónica. Ese amarre significó no solo un aumento en ventas, sino también un aumento en renta, y don Elian tiene datos de cómo ha ido mejorando la recaudación. O sea, el país acaba de hacer un esfuerzo. Sería interesante un estudio sobre la evasión en estos momentos, porque los datos parecen sugerir que ha habido una reducción de la evasión por las nuevas herramientas que tiene Hacienda. Si a esto le sumamos el proyecto de Hacienda Digital, es darle otra herramienta muy poderosa a Hacienda, en lo que don Elian ha venido trabajando, que le daría a la próxima administración posibilidad de mejorar los ingresos por el lado de reducción de la evasión. Y en general, bueno, de mediano plazo, tenemos que evolucionar a una cultura donde la evasión sea mal vista. Recuerdo un profesor en Inglaterra, Nicholas Caldor, un economista famoso, que estaba explicando por qué el impuesto, el IVA, era tan formidable para recaudar. Y entonces un estudiante argentino le preguntó qué pasa si en la sociedad se acostumbra a hacer la pregunta con factura o sin factura. El profesor inglés se horrorizó y se enojó y dijo, eso quiere decir que todos los ciudadanos de ese país son malhechores, son ladrones que le están robando a la sociedad. Bueno, ese cambio cultural no ocurre de la noche a la mañana, pero sí debiéramos trabajar a la vez que los elementos de control van mejorando, de tal manera que no sea bien visto la evasión fiscal y que vayamos reduciendo ese camino. Incluso el sector informal, que sabemos que es muy grande en nuestro país, gran parte del sector formal ya no puede trabajar con el sector informal, porque al no poder emitir facturas, no pueden deducir costos, y entonces le genera un perjuicio tributario al sector formal. Entonces, poco a poco hemos ido haciendo reformas muy importantes, y creo que en eso debemos ser conscientes de que ha habido una reducción en la evasión, y herramientas como Hacienda Digital pueden llevarlo a otro nivel. Así es que yo soy optimista de que los rendimientos de los impuestos pueden ser mejor de las proyecciones gracias a estos instrumentos. Entonces, eso es muy importante para la próxima administración, y don Elian ha anunciado que está trabajando muy fuertemente en los proyectos de Hacienda Digital, los cuales yo no conozco en detalle, pero estoy seguro que van en la dirección correcta. Muchas gracias. Don Enio, ¿usted tenía algunos otros datos que quería compartir con nosotros de su presentación? Sí. Muchas gracias. Aquí hay lo un vayamos dato comentando por ahí. Sí, aquí hay un dato que nos preocupa. Suponiendo que nos portamos bien en materia fiscal, hay un dato que nos va a acompañar como un problema social, que es la tasa de desempleo. Desde luego, 2020 es un año extraordinario donde tuvimos un pico de desempleo de 20%. Con las proyecciones de crecimiento que estamos teniendo, vamos a seguir con tasas de desempleo elevadas. Todavía la proyección es de 9% a 2026.
Y digo esto porque la receta usual cuando hay un tema de desempleo es que Hacienda o que por medio del déficit fiscal, y algunos lo argumentan, se debe promover el desempleo como lo está haciendo Estados Unidos o Inglaterra o Alemania. Bueno, nosotros no tenemos una situación fiscal que lo permita, ni tenemos una moneda de reserva que hace que el resto del mundo quiera financiar el déficit fiscal de Costa Rica. Entonces tenemos una limitación en el uso del instrumental de Hacienda, excepto en los dos puntos que planteó don Elian. La inversión en infraestructura, que se vincula directamente con el crecimiento y por lo tanto con el empleo, y el gasto social, que permite que más gente se incorpore a la fuerza laboral en algunos casos, en otros pueda pues mitigar las consecuencias de la pobreza. Entonces, esos son dos elementos importantes que el compromiso del país público con el Fondo Monetario es a respetar el gasto en esas dos inversiones, inversión en infraestructura, inversión social. Pero aún así, y suponiendo que el Banco Central pueda seguir manteniendo una política monetaria expansiva que la ha tenido durante toda esta crisis. La política expansiva se traduce en menos tasas de interés, que son buenas noticias para don Elian, pero también buenas noticias para el sector productivo e indispensable para la reactivación y liquidez en el mercado. Pero creo que el próximo gobierno debe ponerse creativo en buscar formas de reactivación, concertaciones público-privadas, de tal manera que se recupere, por ejemplo, la actividad turística de una manera importante y rápida, porque se distribuye mucho los beneficios en todo el país, pero en general deben hacerse esfuerzos de reactivación que no signifiquen un aumento del gasto público más allá de lo proyectado. Entonces, el tema del desempleo se mantiene como una señal de alerta que con las proyecciones de crecimiento implícitas en las proyecciones con el fondo, las que ha hecho el Banco Central y las que ha hecho Hacienda, pues el resultado son tasas de desempleo relativamente altas y sabemos con mayor incidencia en jóvenes y mujeres. Así es que ahí tenemos retos de la política de empleo, sabiendo que no se puede echar mano de Hacienda excepto en los conceptos ya señalados. Eso nos parece dejarlo señalado porque ahí sí el próximo gobierno tiene un reto y va a tener una presión social y hasta política importante. Don Enio, usted mencionó ahorita de que el próximo gobierno tiene que ponerse creativo, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas estrategias creativas que a veces no funcionan muy bien. Para ustedes, ¿qué no debería hacer la siguiente administración para garantizar un buen camino de recuperación tributaria? Bueno, estábamos hablando de recuperación del crecimiento. La estrategia tributaria creo que la hemos cubierto. No se puede vulnerar ni en su aplicación ni mediante nuevas iniciativas legales la regla fiscal. El corazón del ajuste por la vía del gasto es la aplicación de la regla fiscal. Desde luego otros elementos vienen a contribuir, como la ley de empleo público y otros. Pero ese es fundamental. Eso desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de equilibrio de las finanzas públicas o de avanzar hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas. Equilibrio es un concepto que no aplica en este caso, es un concepto de sostenibilidad. Se puede tener una deuda creciente
siempre y cuando la carga de intereses sea manejable de acuerdo con el crecimiento del PIB. Lo que sí tiene que ocurrir es que no se dispare el gasto. Entonces, una política tributaria como la planteada, acompañado de un control de gasto, permitiría mantener pues esa sostenibilidad fiscal a mediano plazo o avanzar en esa senda. Ok, don Elian. Hay como un ruido, aparte de la perrita mía, oigo, ya, gracias. Ahí yo creo que algo de lo que no se debe hacer, y va a ser fundamental en eso este segundo semestre, pero algo de lo que no se puede hacer es caer en la tentación que es tan fácil de reducir impuestos. Ya anda por ahí un proyecto para reducir impuestos a los combustibles, anda otro proyecto para reducir marchamo, y yo sé que, y bueno, el planteamiento es que eso es para aliviar la condición de vida de toda la gente, y por supuesto que eso la alivia. Es decir, igual si redujéramos el IVA del 13 a nada, pues también la alivia mucho, pero ese es un alivio temporal. Eso es curarse el dolor, pero no curar la enfermedad. Y si nosotros hiciéramos algo de eso, lo que haríamos es meter en problemas más delicados al país. El año pasado, el tema del marchamo nos costó alrededor de 70.000 millones de colones. Y 70.000 millones de colones dentro de las cuentas que estamos llevando se nos vuelven fundamentales. Esos 70.000, si no los tenemos del marchamo, hay que irlos a buscar en la deuda. Es tan sencillo como eso. Y ahora está el planteamiento también respecto del impuesto a los combustibles. Entonces, si nosotros caemos en esa tentación, eso va a afectar la estabilidad fiscal, y si se afecta la estabilidad fiscal, se termina afectando todo el proceso de reactivación económica, porque la estabilidad fiscal es el piso en el que se está construyendo esa casa, que es la economía costarricense, esa casa donde queremos ahora hablar de reactivación económica. Ok, hay que construirla ahí, y tiene que ser un piso firme. Entonces, algo de lo que no debemos hacer es eso, porque eso nos metería realmente en problemas delicados. Y por supuesto, agarrarse muy duro del tema de lo que es propiamente el control del gasto público y no soltarlo, porque si lo soltamos vamos también a incurrir en problemas delicados. Y lo peor que nos podría ocurrir, que ya sería la tormenta perfecta, es que alguien piense que puede disminuir los impuestos y aumentar el gasto. Y pueden haber personas que piensen que eso es posible. Si eso ocurriera, sería lo peor, porque entonces lo que haríamos es muy sencillo. Si hoy resulta que los ingresos están aquí, los gastos están aquí, y nosotros decimos, no, ocupo menos ingresos y más gastos, lo que hacemos es disparar el déficit. Y más bien lo que tenemos que hacer va en la vía contraria, que es disminuir ese déficit para volver a tomar control del presupuesto, para que aquellos intereses que les decía que nos estrechan dejen de ser tantos. Y entonces, si estos intereses logramos que disminuyan, no, más bien nos abren campo, año a año nos abren campo en el presupuesto, y entonces nos permite más gasto corriente, y más gasto de capital, y más gasto social, porque estos intereses vienen disminuyendo. Entonces, por eso es que es fundamental reducir el tema de la deuda. Y bien acotaba ahora don Enio, el problema de fondo es que nosotros podríamos, como país, un país en general podría tener más deuda, en el tanto las tasas de interés sean más manejables. Pero las tasas que se cobran en el país, a pesar del esfuerzo de reducción que hemos llevado adelante en los últimos meses, siguen siendo altas en comparación con otros países. Ustedes se van, por ejemplo, a Estados Unidos, y Estados Unidos tuvo una inflación ahora, hace 15 días, dijeron la inflación interanual, creo que estuvo en el 5,5. ¿Fue la interanual o fue la de mayo? Don Enio, fue la de mayo. Con año, año con año, sí. Okay. Sí, fue de 5,5.
Y a pesar de eso, el bono a 10 años que estaba en 1.75 bajó 10 puntos, bajó a 1.65. Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar, ok, si yo tuviera el bono de 10 años a 1.65, no nos importaría estar un poco con la deuda pública de Estados Unidos, que en este momento debe andar en alrededor de un 120% del PIB. La nuestra está por debajo de 70, un poquito por debajo de 70. Entonces, es un tema de tasas de interés y si ustedes se van a otros países, ustedes ven un país como Japón que tiene una deuda superior al 200% del PIB. Pero tiene una cultura distinta también, donde la gente se siente feliz de ahorrar para que el gobierno le guarde su dinero y entonces incluso se dan el lujo de pagar tasas negativas. Pero nuestro país y la situación en la que nosotros estamos nos obliga a reducir la deuda. A la medida en que logremos esa reducción de la deuda, vamos a ir liberando presupuesto y eso lo único que va a hacer es traer bienestar a la sociedad. En el tanto tengamos controlado el gasto, ese gasto corriente que no es un gasto bueno. Nosotros deberíamos hacernos más chiquititos en ciertas áreas y quedarnos chiquititos ahí y hacer más grande el gasto de capital y si es necesario hacer más grande el gasto social, ojalá y fuera a hacerlo más eficiente, pero si es necesario se puede hacer un poquito más grande el gasto social, pero en la medida en que usted crezca en gasto de capital, probablemente no va a necesitar crecer tanto en la parte de gasto social porque aquí lo que está haciendo es generando trabajo. Y ahí vuelvo a un tema que comentaba don Enio y que creo que sí es el tema probablemente más doloroso para todos los que estamos en este momento en el servicio público, que es el tema del desempleo. Nosotros tenemos un problema como país que es lo que se conoce como el desempleo estructural. Y ahí yo creo que parte de lo que le va a corresponder al próximo gobierno es llevar adelante, seguir, continuar con los programas de formación, porque hay un 10, un 12% de nuestra población, por lo menos de la población económicamente activa, que no tiene trabajos. Ya los trabajos no están hechos para ellos. Ese tipo de trabajos que hay hoy disponibles, ellos no los pueden alcanzar por un tema de capacitación. Y hay que tener mucho cuidado que no ocurra lo que señalaba un autor que decía que en el futuro, conforme se vayan haciendo los trabajos cada vez más tecnológicamente retadores, lo que va a ocurrir es que la gente se va a capacitar y va a llegar a alcanzar el trabajo y cuando llega ya el trabajo no está ahí, porque el trabajo para el que iba se hizo más complicado, entonces subió un paso más y entonces esa persona empieza a seguir con la capacitación y llega, y cuando llega resulta que el trabajo está 2 escalones arriba, hasta que llega un momento en que la persona dice, no, ya nunca voy a llegar, y entonces se rinde, y entonces ese es el problema que nosotros tenemos en este momento y es uno de los problemas que tenemos que trabajar más fuertemente, que es ese desempleo estructural. De hecho, en el presupuesto extraordinario que está en la Asamblea Legislativa van 8.000 millones de colones para un programa del Ministerio de Trabajo que se llama Empléate y estamos trabajando en alguna alternativa de financiamiento ya para arrancar y dejar para el próximo gobierno para que lleve adelante un proyecto también que va en la misma línea y es que si nosotros logramos capacitar en tecnología y en inglés a una cantidad importante de personas de las que están en ese 10-12% de desempleo estructural, con eso las sacamos de ahí y les damos capacidades suficientes para que puedan acceder a puestos de trabajo y puedan de una vez por todas dar ese salto que es tan importante para ellos y también que es importante para el país. Muchas gracias, don Elian. De repente por ahí rescatar, a ver si lo entendí bien, parte de lo que usted dijo fue que el próximo gobierno no utilizara el aumento del gasto y la reducción de impuestos como una herramienta de repente política. No, yo lo que estoy diciendo es que en este momento, por ejemplo, ahora mismo, hay varios proyectos de reducción de impuestos y desde el lado nuestro, incluso se los digo, como ministro de Hacienda, para mí es más fácil decir, sí, redúzcalos.
Es decir, eso es lo más fácil, no me complico la vida, pero evidentemente no es lo que voy a decir porque eso sería irresponsable de mi parte. Entonces, el tema es que lo que no podemos hacer nosotros es acceder en este momento a reducciones de impuestos cuando precisamente estamos pidiendo mayores ingresos, no podemos reducir impuestos. Y el próximo gobierno me parece que en general debería tener presente el tema de la importancia de no caer en la trampa de las reducciones de impuestos como mecanismos que facilitan la reactivación económica y no caer en la trampa de que un mayor gasto público que no esté bien enfocado va a ayudar también a la reactivación, porque si ojalá logramos reducir deuda, logramos trasladar recursos de esos a gastos de capital, genial, pero si no es así, entonces es donde hay que tener mucho cuidado. Ok, perfecto, muchas gracias. Don Enio, creo que nos quería compartir un dato. Este dato es el comportamiento de dos conceptos importantes, el déficit primario y el déficit financiero. El déficit primario es el que se presenta cuando los gastos son mayores que los ingresos, excluidos los intereses. El país tenía antes de 2008 un superávit primario. Se ve la barra azul positiva. Teníamos incluso un déficit en el año 2008. Tuvimos un superávit fiscal luego de considerar lo financiero. Eso después de 2008 se interrumpe y se ve cómo pasamos a tener un déficit primario y se le suma el déficit financiero. 2020 queremos que sea el punto de inflexión y que ya 2021 empiece a mostrar, y esa es la proyección de lo que se ha comprometido el gobierno y lo que se está proyectando a mediano plazo. Ahí se ve que el superávit primario va a ir disminuyendo y el déficit financiero también. Eso es lo que nos coloca en la senda de sostenibilidad. Entonces es hacer que los ingresos menos los gastos no generen tanta necesidad de expandir la deuda pública. Y eso es lo que nos permite entonces ya hablar incluso con ese manejo de ingresos y gastos, hablar ya en el 2026 de un superávit primario. Eso nos permitiría entonces ya empezar a atacar el crecimiento de la deuda, y es por eso que teníamos en un cuadro anterior que la deuda empieza a caer. Eso es la otra cara de el tema financiero y del problema de la deuda. Entonces es una relación entre ingresos y gastos y desde luego el pago de intereses, y en la medida que nos portemos bien y vean que Costa Rica estaba entre los países de América Latina que estaban pagando los intereses más elevados sobre sus bonos. El precio de los bonos había caído y Costa Rica estaba teniendo que pagar proporcionalmente. La percepción del riesgo era mucho mayor. Con solo que se aprobó el acuerdo con el fondo y avance su ratificación en el Congreso y se estén conociendo otras leyes como la del empleo público, el costo en intereses para el financiamiento de la deuda viene disminuyendo y ya nos estamos acercando a los promedios latinoamericanos. Entonces, esa es otra cara del buen comportamiento financiero del país. Se convierte en una menor carga de intereses porque irremediablemente el próximo ministro de Hacienda va a tener que seguir haciendo lo que don Elian viene haciendo, que es acudir a los mercados financieros para financiar el déficit. Eso le toca al gobierno próximo en todo su periodo.
Así es que es fundamental que la percepción de riesgo país la logremos disminuir con un buen comportamiento de los ingresos y gastos para de esa manera ir disminuyendo el costo del financiamiento que tendremos que acudir. Estados Unidos, Japón, Alemania están financiando su déficit con tasas de interés que son negativas en términos reales. Bueno, por eso ellos pueden tener deudas. Bueno, Alemania es muy prudente siempre, pero Estados Unidos 120, Japón 200% de deuda. ¿Y por qué lo pueden manejar? Bueno, porque su carga de interés, porque la percepción riesgo país es muy baja. Bueno, Costa Rica tiene que ganarse el respeto de la comunidad internacional en los meses recientes, a partir del acuerdo con el fondo, básicamente, ha venido una baja en la tasa de interés. Entonces, esa es otra parte de la historia y que introduce la percepción internacional y nacional de los analistas de riesgo, que no vamos a poder colocarnos en una senda de sostenibilidad sin un manejo prudente de las finanzas públicas, y estos datos del déficit primario, su evolución hacia un superávit primario y ese es su impacto sobre el déficit financiero, eso es comida de todos los días de los analistas financieros que nos están haciendo el análisis de sangre día a día. Don Enio, una consulta. Usted hablaba sobre el proceso de ratificación del acuerdo en la Asamblea. ¿Para cuándo considera usted que le sirve al país que ese acuerdo ya quede ratificado? Bueno, don Elian me puede corregir, pero idealmente debe ocurrir en el mes de junio. Sí, el empréstito con el fondo nosotros esperaríamos, y creo que mañana puede ser un muy buen día, creo que mañana podría ser que se le dé primer debate y si no, que la próxima semana se le puedan dar los dos debates que hacen falta. Ok, una pregunta puntual. Don Elian, ¿para cuánto o en cuánto proyectan que llegue el déficit fiscal al momento de hacer el cambio de gobierno? Al terminar este año, el déficit de conformidad con el acuerdo alcanzado con el fondo no puede ser superior a 640 mil millones de colones, el déficit primario, perdón, la barrita azul que señala ahí don Enio. Eso es como un 1.7 del PIB, más o menos. Yo esperaría, yo soy positivo, yo esperaría que sea un poquito inferior a eso. A partir de ahí, bueno, lo que nos quedarían son 4 meses para entregar el gobierno y probablemente lo que uno esperaría es un manejo muy conservador en esos 4 meses, donde básicamente lo que se haría es pues buscar llegar con la mejor condición fiscal y con el mejor flujo de caja posible para poder entregar el gobierno el 8 de mayo. Toda la información que nos están compartiendo es sumamente valiosa y el análisis también. Lamentablemente estamos llegando ya como al final y hay que respetar pues el tiempo que se les solicitó a ustedes, ¿verdad? De su valiosa agenda y ocupada también, y del mismo modo pues a los asistentes. Como para ir cerrando, me gustaría como tener una conclusión de cada uno y de repente si podemos rescatar algo que por ahí también venía en alguno de los comentarios relacionado al cambio de cultura, a la educación, digamos, ¿verdad? A nivel fiscal y tributaria. Entonces, no sé cómo gusten, quién quiere iniciar con esa conclusión. Bueno, si quieren, inicio yo, don Enio. No, primero, gracias, don Enio. Agradecerle a la universidad y agradecerle a don Enio ser parte de este intercambio. Yo creo que estamos en un momento importante para el país, pero creo que estamos ya lejos de donde estábamos hace un año, gracias a Dios, porque hace un año estábamos realmente en aguas muy complicadas. Alguien me preguntaba que qué pasaba
si no se aprobaba los proyectos del fondo, que si no íbamos a llegar precisamente al 8 de mayo en buenas condiciones y demás. Y yo le decía que la enorme diferencia está en que nosotros de aquí al 8 de mayo vamos a llegar y vamos a llegar relativamente bien. Pero si se aprueba el acuerdo con el fondo y los proyectos del acuerdo con el fondo, nosotros vamos a llegar a ese puerto que es el 8 de mayo con un barco que va a ir con menos lastre. Si no se aprueban esos acuerdos, ese barco va a llegar con un lastre mayor y entonces cuando el nuevo capitán decida zarpar, se va a dar cuenta que ese barco consume mucho más combustible, que además va más despacio y que el tema es que tiene un lastre pesado que ahí lo está de alguna forma jalando hacia abajo. Así es que yo hago un respetuoso llamado siempre a los diputados. Yo creo que es importante en el contexto en el que estamos para el país que nos ayuden aprobando los proyectos que han sido presentados al conocimiento de la Asamblea Legislativa. Este es un proyecto de ajuste fiscal que va a ser muy duro para el Estado costarricense desde el punto de vista del gasto, pero que esperamos que sea más amable para la ciudadanía desde el punto de vista de los ingresos. Y reiterarle en general al país, yo creo que el comportamiento que se ha venido dando de la economía es un comportamiento adecuado, el comportamiento de la hacienda ha sido adecuado y tenemos que luchar en estos momentos contra ese problema que es delicado, que es grave si no se atiende, pero que está en nuestras manos y esa es la mayor ventaja que tenemos, está en nuestras manos poder arreglarlo, poder salir adelante y poder hacer que ese barco llegue livianito ahí al 8 de mayo para que cuando el capitán, nuevo capitán o capitana quieran salir a toda velocidad lo puedan hacer sin ningún problema porque va a ser un barco realmente en las mejores condiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Elian. Don Enio. Tal vez reiterar que efectivamente el ajuste planteado cumple con dos requisitos que se le pidieron. Por un lado, que el ajuste mayor estuviera por el lado del gasto y segundo, que por el lado de los ingresos, los tributos recayeran sobre las personas de mayores ingresos. Ambos requisitos los cumple el programa propuesto. Entonces, creo yo que la crítica principal pues la supera el paquete. Eso hace que se puede defender el programa y ojalá efectivamente se apruebe el acuerdo con el fondo y los nuevos ingresos ahí propuestos. Me parece fundamental y para el próximo gobierno yo vería que hay un interés de todos los partidos que aspiran a gobernar en tener una hacienda sana o por lo menos en camino de saneamiento. Entonces ahí uno ve un sentido común que debiera prevalecer frente a intereses particulares de quitemos este impuesto, rebajemos este otro o no toquemos a este grupo para complacer distintos públicos. Espero que esa racionalidad patriótica nacional del interés colectivo sea la que predomine y eso nos genere pues una situación mucho más estable para el 8 de mayo. No hay margen para juegos políticos de pretender congraciarse con grupos específicos. Es hora de rescatar el interés colectivo. Y eso es el mejor legado que le puede quedar al próximo gobierno. Y digo, le puede quedar, y no es solo don Elian, es don Elian y los mismos partidos políticos en la Asamblea Legislativa que tienen que poner gran parte de, don Elian está haciendo lo suyo, pero los diputados tienen que hacer lo propio y no caer en las tentaciones de cara a las elecciones, que están ahí y que va a haber grupos
presionando para sus intereses. Es un momento de poner al país de primero, es un momento de que todos nos pongamos serios y poder empezar a enfrentar los problemas sociales que tenemos, en particular el desempleo, atacando limitaciones por el lado de la oferta que mencionó don Elian y otros por el lado de la demanda, porque eso al final es la tarea de todos. Y quisiera agregar que hay otra dimensión que se le abre al próximo gobierno y que en este programa de ajuste no se incluyó y que es una asignatura pendiente que tenemos, que es la reforma del Estado. Hay duplicidad de instituciones, hay reorganizaciones posibles. En fin, muchas de estas instituciones están siendo cuestionadas en un sector en particular en estos días. Es hora de que le entremos con bisturí y ahí puede haber fuentes de ahorro importantes sin afectar la eficacia del sector público, que nadie está planteando eso. No es disminuir la capacidad de hacer obra del sector público, sino hacer que este sea más eficaz y eficiente, de tal manera que los recursos rindan más. Eso es otro camino de mejora que le queda pues a la próxima administración y que esperamos que lo asuma con valentía. Así es que efectivamente estuvimos, antes de la aprobación de la ley de fortalecimiento del sector público, estuvimos en el precipicio. Antes de la aprobación del acuerdo con el fondo nos volvimos a acercar al precipicio. Hoy nos hemos alejado bastante. Tenemos que seguir caminando en dirección opuesta al precipicio y eso es tarea de todos. Perfecto. Un agradecimiento muy especial a don Elian Villegas, ministro de Hacienda, a don Enio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, por su tiempo, por compartir sus conocimientos, su experiencia, su visión. De parte de la Escuela de Contaduría Pública y de Administración de la Universidad San Marcos, pues se les agradece a ambos su valiosa e importante presencia virtual el día de hoy en este intercambio, muy valioso y muy importante para todos. También agradecer pues al equipo de trabajo que hace posible esta conferencia, ¿verdad? Encabezado por Eugenia Pérez, y a todos los asistentes, estudiantes, egresados y personal administrativo y autoridades académicas de la Universidad San Marcos. Nuevamente agradecerle a don Elian y a don Enio. Ojalá no sea la última vez que nos acompañan por aquí, porque hay muchos temas que pueden ser de mucha importancia para la formación académica. Richard, se deshabilitó el micrófono. ¿Ahora sí me escucha? Sí, señor. Ok, ahora sí. Bueno, entonces no, que esto es parte de un proceso formativo para los estudiantes de manera integral, y esto pues sin duda les ayudará a tener una mejor visión y percepción de lo que ellos tienen que hacer como agentes activos dentro de la sociedad. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias don Elian, muchísimas gracias don Enio, que no sea la última vez, y agradecerles a todos también por su presencia. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, y a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos. El número se mantuvo estable, así es que se sacaron una buena nota todos los estudiantes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas Y muy buenas noches. noches a todos. Éxitos en todo.